Maestras y compañeros, nosotros somos el equipo 4 del grupo 107 y vamos a hablar hoy acerca del ciclo del agua y el ciclo del carbono. Nuestros integrantes son Flores Mexicano Patricio, Hernández Nava Cristian, Lorenzo Escalante Jimena Montserrat, Mérida Estrada Diego, y por último su servidora Camila Eri Mesa Montes. En el mundo existen dos ciclos que son fundamentales para la vida. Estos son el ciclo del agua y el ciclo del carbono, los cuales, como ya dijimos, son fundamentales y se entrelazan en varios procesos clave que sostienen la vida y los procesos ecológicos. Estos ciclos mantienen el nivel que deben de tener algunos fenómenos como lo son la atmósfera, la biosfera y los océanos. Primero hablaremos sobre el ciclo del agua, el cual se conforma de 4 etapas. La primera es evaporación. Esta sucede cuando pasa de estado líquido a gaseoso a través de transpiración de plantas y sudoración de animales. La segunda es la condensación. En ella se menciona que dichas partículas formarán nubes y neblina formando gotas de lluvia. La tercera es la precipitación. En esta etapa se genera la lluvia y se menciona la solidificación, en la cual también se puede apreciar la fusión. Y la última es la recolección. Esta se filtra a través del suelo y conformará depósitos de agua subterránea. El ciclo del carbono es el proceso mediante por el cual circula el carbono por la biosfera, hidrosfera, atmósfera y geosfera. El carbono es fundamental para la Tierra, ya que regula la temperatura en ella. Además, el carbono cuenta con 8 pasos, que son los siguientes: la fotosíntesis, la combustión, la respiración, incorporación en los océanos, los combustibles fósiles, las emisiones volcánicas y la retroalimentación. En la segunda etapa, el dióxido de carbono es fijado y combinado con los elementos de la fase anterior para formar moléculas de glucosa. A continuación les hablaremos sobre qué pasa con el ciclo del carbono si la cantidad de agua disminuye. Lo primero que ocurre es el impacto en la fotosíntesis, ya que sin agua suficiente las plantas no hacen correctamente la fotosíntesis y esto significa que absorben menos dióxido de carbono o CO2. Igualmente ocurre una descomposición más lenta de la materia orgánica, ya que esta necesita humedad para que la misma materia orgánica, como puede ser las ramas vacías o las hojas, se puedan descomponer. Por último, ocurren cambios en el clima y en la lluvia. Esto nos dice que menos agua en el ambiente también significa menos evaporación, y esto afecta igualmente en los patrones de lluvia, aumentando las sequías y alterando el equilibrio del carbono en la atmósfera. Otro efecto que tiene el aumento de temperatura en el ciclo del agua y el ciclo del carbono es que acidifica los océanos, lo cual altera la corriente del océano y hace que, por ejemplo, algunos organismos que ocupan de CO2 para vivir, como lo son las conchas marinas o algunos corales, no obtengan el CO2 que ellos necesitan y por lo tanto se mueren. Además, recordemos que uno de los principales productores de oxígeno en el planeta son los corales. En cuanto a la presión, tiene algunos cambios que contrarrestan los de la temperatura, porque por ejemplo podemos ver mientras la temperatura aumenta la precipitación, entre más presión, entre menos, quita ese. Al contrario de la temperatura, entre menos presión haya, hay menos precipitación, lo cual vemos que tiene efectos contrarios con la temperatura. Al mismo tiempo, también la absorción de las plantas de CO2 se reduce y también causa alteraciones en el clima. Otros de los efectos que tienen la temperatura y la presión son el deshielo, que no solamente afecta a los lugares muy fríos como la Antártida, sino que también afectan a los animales que viven ahí, porque cuando ocurre el deshielo no solamente suben los niveles del océano, sino que estos
animales pierden sus hábitats naturales. Para concluir, podemos decir que el ciclo del agua y el ciclo del carbono son codependientes de ellos, porque si no, no puede subsistir el otro. Porque como podemos ver, algunos de los pasos o de los eventos que hay en el ciclo del agua afectan de manera inmediata al ciclo del carbono y viceversa. Entonces, lo que podemos decir es que debemos de aprender que, por ejemplo, el efecto invernadero es algo natural y que está bien, pero debemos saber que muchas veces la producción humana, como lo hemos visto que son las fábricas, y que además tengamos en cuenta que nosotros somos máquinas de CO2, porque recordemos que mediante la respiración nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Tenemos que tener en cuenta que cuando cuidamos el agua y reducimos nuestra contaminación y nuestro consumo o las acciones que pueden generar CO2, estamos cuidando a nuestro planeta y a los seres que viven en ella.